Hola, Pues Vane. bienvenidos, ¿qué tal? Aquí a este subprograma, Claves Ocultas. Sebas, ¿cómo estás? Excelente, Vane. ¿Cómo estás tú? Bien, también por aquí, ya súper ansiosa y alegre para empezar este nuevo contenido. Sí, totalmente. Mira, la verdad que me pareció interesante cuando hablamos y la semana pasada me propusiste hacer unos encuentros y me pareció sumamente interesante empezar por este tema que vamos a tocar hoy, más que nada porque es un inicio, da para un montón de otros temas, obviamente que van a ir tocándose, pero justamente el tema y la importancia de la escucha es es clave para descifrar, valga la redundancia, las claves ocultas de cómo poder funcionar, de cómo permitirse a uno encarar una vida donde la realidad sea creada por uno mismo y no sea dirigida por un yo o ego, como lo querramos llamar, que nos obliga y nos impulsa a hacer cosas que realmente no terminan en buenas situaciones, no nos agrada y la pregunta del millón siempre es ¿y por qué? Entonces, Exacto. volvemos a esto que me pareció interesante agarrar como de tema principal y, y hacerlo como de inicio. Eh, ¿Qué entendés vos por escucha, Vane? ¿Qué te parece como para ya empezar a darte esta pregunta y yo encaro, si te parece, a explayarme en todos los temas aledaños que hay que, por lo menos, tratar de explicar en un mínimo para que se pueda comprender un pequeño inicio de algo que va a durar seguramente unos cuantos episodios, pero ¿qué entenderías vos por escucha? Mira, para mí, bueno, escuchar es algo fundamental, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, por la vida fui dando tumbos y yo decía, es que ¿por qué me pasan todas las cosas que me pasan? O sea, ¿por qué siempre encuentro a las mismas personas? Estoy siempre repitiendo como situaciones parecidas, aunque con otros personajes, pero es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces, en una parte de mi vida, me di cuenta, dije, a ver, haz un alto, ¿y qué está pasando en mí? ¿No? O sea, empecé entonces a entender que tenía yo que escuchar lo que mi cuerpo me decía, las sensaciones que me reflejaba, ¿no? Que, por ejemplo, estaba con una persona y sentía así como un poco de rechazo, o que alguien me decía algo y yo por estar buscando la respuesta dejaba de entender lo que me decía la persona por estar yo buscando una respuesta, ¿no? A lo que le Claro. iba a contestar de lo que él me está diciendo, ¿no? O ella me estaba diciendo. Y entonces entendí que eso pues, no me estaba llevando a ningún lado adecuado, ¿no? Y me hacía simplemente pues seguir como que luchando en la vida. Sí, un Y barullo te presenta, porque ahí sí, diste una clave interesante que si te parece, ahí podemos agarrar y dale, adentrarnos en el tema agarrándonos de ahí. Porque dale. recién acabas de decir eh, esto de escucharte y, y es muy importante porque uno no puede estar hablando y escucharse en el mismo momento que uno está hablando. Con excepción, si podemos empezar a hacer una especie de escucha flotante que se usa mucho en el psicoanálisis, pero lo que tenemos que desarrollar es esa pequeña escucha que no le damos la importancia que tendríamos que darle para poder entender lo que nos está sucediendo, entender qué sucede en nuestro cuerpo, qué sucede en nuestra mente. Y siempre lo que vos nombraste es interesante. Siempre tratamos de dar una respuesta cuando el otro nos está hablando. ¿Y qué es justamente lo que estamos haciendo ahí? No escuchando. Ujú. Porque es como si vos me estuvieras hablando y yo estaría pensando, ¿qué voy a decirte después? Esperando una respuesta a lo que vos estás diciendo. Bueno,
yo ahí literalmente no estoy escuchando lo que vos me estás diciendo y en esa situación yo no voy a estar 100% disponible para captar lo que vos interesantemente me vas a decir y no voy a poder darte un diálogo interno, sino que voy a darte un diálogo y una palabra superficial desde el yo. Exacto. Cuando nombro el yo significa el ego, ¿no? Ujú, Entonces, y acá hay algo fundamental, que no podemos pasar por alto la palabra. O sea, para entender desde dónde tendríamos que estar escuchando, o por lo menos desde dónde tenemos que empezar a encarar esa escucha, la palabra es fundamental. Si hacemos un alto, vos fíjate que todo rige en base a una palabra dada, digo, desde cuando, no sé, podemos dar el ejemplo bíblico de Dios dijo y puso la palabra, puso el verbo, puso el logos, puso la palabra con intención, ¿no? Obviamente, porque es esa justamente la palabra que es la creadora. Si nos vamos a cualquier Dios, a cualquier referencia de cualquier mitología, siempre vas a ver que hay una palabra dada con intención para poder crear. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra es creadora con esa intención, pero para poder producir esa palabra, anteriormente a eso, uno debe haberse escuchado. Dios se tiene que haber escuchado. Esa ujú, divinidad tiene que haberse escuchado, porque sin hacer esa escucha profunda, esa escucha que va desde la clave oculta que uno tiene para poder producir esa realidad propia, no existe. Sin tener ujú, esa intención previa de producir eh, una acción, de producir una palabra que genere realidad, necesariamente necesitas tener una escucha profunda, una escucha de lo que uno se está proponiendo. Y con eso damos la entrada al tema, pero también hay algo fundamental que está implícito en esto de escuchar coherentemente, porque cuando uno escucha y empieza a entender eh, hacia dónde quiere ir, y esto es importante porque el inicio lo genera un a dónde voy, ¿sí? ujú, A dónde voy y desde dónde. O sea, este desde dónde es el lado de la escucha, donde yo me pongo en un punto inicial, desde dónde voy a ir, es el impulso, es el punto impulsivo donde yo voy a referenciar ese a dónde voy a ir, ujú, ese objetivo que yo me voy a poner. En el camino van a haber infinidad de situaciones que van a venir, pero es causal de un inicio que yo impulsé previamente con una escucha establecida. Si esto no está previamente dado, lo que sucede es la actuación del yo. Y la actuación del yo nos va a llevar a lugares donde nos desviamos, nos perdemos, nos confundimos, creemos que por ajá, acá y va por allá, cambiamos de sí, rumbo, un amigo nos dice no, pero tal cosa y volvemos a cambiar y no tenemos en claridad esto que nosotros de entrada tendríamos que tener. ¿Por qué? ujú, ujú, Porque si nosotros generamos como generadores de realidad, la podemos generar tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Pero lo que tenemos nosotros en esta era, que estamos en este 2024, tenemos a favor que a partir del año 2012, de diciembre del 2012, se da una potencia enorme en lo que es planetariamente, que es el plasma. Y el plasma lo tengo que meter como un paréntesis de explicación para poder entender cómo se ejecuta la realidad y la aceleración de realidad que nosotros hoy tenemos en este momento. Anterior al ujú, 2012 no teníamos el plasma como tenemos hoy por hoy. Entonces había que generarlo con intenciones diferentes. Vos fíjate que de las civilizaciones hindúes hasta las civilizaciones chamánicas, tenían rituales, tenían
aprendizajes que tal vez duraban, no sé, décadas. Había enseñanzas que era para despertar un chakra, para manifestarse en un determinado chakra, crecimiento en X situación, y todo eso llevaba 1 o 2 años, un montón de tiempo, que hoy, Ujú, al estar con el plasma ya a favor inmerso, o sea, todo lo que nosotros tocamos, lo que comemos, todo tiene plasma. Y el plasma, ujú, podríamos hacer un capítulo entero, pero vamos a reducirlo para poder entenderlo más que nada. El plasma es la unión, es la energía cero de todo. Entonces, es con lo que se genera cualquier realidad que uno quiera potenciar. O sea, es la generación de realidad. Eh, ujú. el plasma es eso que sucede en el medio de cada método, en el medio de cada paso que uno va a encarar, está plasmáticamente influenciado por esto. Esto es a favor y en contra, obviamente, porque el plasma va a potenciar, pero va a potenciar dependiendo lo que uno tenga, o sea, dependiendo de la intención que uno genere y dependiendo el camino, más que el camino, el punto inicial hacia dónde quiera ir, eso lo va a potenciar. Entonces, Claro. si nosotros no establecimos una escucha adecuada, una escucha que nos permita entender, y ahora voy a explicar un poco qué es esa escucha, de qué se trata, eh, nos va a llevar a situaciones donde realmente no queríamos estar. O sea, Óticas. nos va Ujú. a poner en situaciones donde a través de haber escuchado mal, de haber o de haber no escuchado, o peor aún, de haber escuchado al yo y haber Ajá, seguido ese camino que nos hace seguir el yo, que relaciona literalmente a los paradigmas, a los 4 paradigmas limitantes que ujú, son los que, si vos ves en cualquier civilización, son los que cada una de las civilizaciones nombra, siempre nombran los 4 paradigmas, que son sí, la religión, la política, la ciencia y la economía. ¿Sí? economía. El poder, el puedo no puedo, el debo no Claro, debo, sí, sí, el sí. tengo no tengo. Eso está ligado exclusivamente al yo. Entonces, Sí. para poder Ujú, tener una, una decisión propia sin que el yo esté influenciando en dónde llevarnos, sí o sí tenemos que entramar una escucha adecuada. Y esta escucha, querías decir algo, sí, decir, dime, dime. No, dime, termina. termino esto y así te Sí, sí, dejo. sí, sí, Esta sí, dime, escucha dime. viene ligada a lo que vos decías en un inicio, a escucharse tanto física, mental, involucra entender ese otro al que tenemos que hacer referencia, no solamente es otro como otro individuo, sino que el otro es el yo, el que nos dice también qué hacer, cómo hacerlo. Más que nada, cómo hacerlo, porque el yo siempre te va a querer justificar cómo hacer algo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, esta situación de plasma va a potenciar todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y solamente te digo esto para dejar en claro que eh, para alguien que no entienda qué es el plasma, es la energía cero, es la función madre de la existencia, es lo que genera el gas, o sea, la materia se genera a través de lo gaseoso, lo líquido y Ujú. lo físico, ¿sí? La conjunción de esas tres partes es lo que sería el plasma. El plasma sería Ok, el estado inicial de todas esas 3 partes que nombramos, para que se entienda, por lo menos a nivel plasmático, de qué estamos hablando. ok, Te dejo que continúes, así sigo por el tema de cómo explicar esa buena escucha que deberíamos empezar a por lo menos entender. claro. Dime, Vané. Mira, a ver si como para ponerlo en como un términos como un poco más sencillos, estamos aquí tú y yo, ¿no? Supongamos que estamos de frente. Sí, Yo te veo a ti físicamente, ahí estás con tus átomos, moléculas, partículas, células, etcétera, y yo con las mías.
estamos a 1 metro de distancia, ¿no? Pero en ese metro de distancia, en ese metro de separación, pareciera que hay un vacío. Pero bueno, tú eres plasma, yo tengo mi plasma, etcétera, pero no hay un vacío. Ahí también hay un plasma, ¿no? Y todo vibra. Entonces, cuando tú emites una palabra, estás emitiendo vibración que a su vez hace también que lo que está a su alrededor y en ti mismo que la estás emitiendo, pues se genera, tú te pones la mano aquí, estás hablando y sientes la vibración, ¿no? Sientes cómo va, como tú sí, cómo vibras. Si Exacto. tienes una emoción, también sientes cómo vibra tu cuerpo, cómo se estremece tu piel y demás, ¿no? Entonces, si tú al momento de que estamos teniendo una conversación, yo no te escucho a ti, precisamente por esa interferencia de ese ego como mal estructurado, mal ubicado, no sé cómo decirlo, estoy poniendo una barrera ahí. Entonces esas vibraciones no fluyen y la comunicación se interfiere porque no podemos, en vez de yo dejar que lo que tú me estás emitiendo a través de la palabra entre a mí en fluidez y en sintonía, y entonces yo pueda tener un aprendizaje, se queda bloqueado, ¿no? Porque es como Exacto. dices, aquí no pasas, ¿no? Aquí no pasas. Pero es eso, es como dejar que esas vibraciones fluyan en el momento de que tú escuchas. Porque no es que haya vacío, es que hay plasma que con vibración, que con intencionalidad, con emoción, con palabra, pues empiezan como a entrelazar entre todas y ahí entonces podemos generar conexiones uno a uno o con lo que está, como tú dices, energía cero, que está alrededor de todos nosotros, ¿no? O envolviéndonos, o no sé cómo decirlo. En realidad, Ajá. totalmente, totalmente lo que decís. Y mira, lo voy a poner con este ejemplo. Ujú. Eh, el plasma fluye, Ajá. fluye en todo sentido, nos atraviesa, no es que va a pasar y va a esquivar, pero Ujú. tiene algo que es un transmisor, o sea, es un vehículo. Entonces, Ajá. lo que vos vas a hacer, suponete, vos tenés el plasma que la idea, lo pongo con las dos manos, es que uno genere una intención de un lado, la intención del otro, y se vaya entrelazando y vaya generando, ese plasma vaya llevando una intención de un Claro. lado, una intención del otro, y vaya generando. Pero tampoco es que lo lleva, sino que lo similar atrae lo ¿Lo similar. transfiere? Entonces, Ajá. al lo similar atraer lo similar, vos me estás atrayendo, yo te estoy atrayendo, ambos nos estamos atrayendo. Quiere decir que confluye, que se va uniendo. En cambio, inmediatamente, y voy a poner el ejemplo que diste, si vos no estás abierto, yo no estoy abierto y vos no estás abierta a escuchar, no nos estamos entrelazando y ese plasma no es que va a poner una barrera, sino que como lo similar atrae lo similar, esto que yo tengo acá va a esquivarlo y va a irse a donde hay algo similar en otro Sí, lugar sí, sí. y lo Sí, sí. tuyo va a quedar yendo hacia otro lugar. O sea, en realidad no es cuestión de poner barreras, sino es cuestión de que se desvían las Claro, otras, claro. pero no porque hay un yo que los desvía, sino porque la misma energía punto cero hace de vehículo, pero al Ya. atraer similar con similar, solamente pueden juntarse si eso está en la misma vibración, Claro. en el mismo sentido. Entonces, Ajá. si es así, obviamente que eso se va a desviar. Eh, Claro. la escucha tiene muchísimo que ver con esto, porque imagínate que cuando nosotros hablamos, es muy largo, pero nosotros tenemos sonidos que son fundamentales para entender a la persona, para entender en qué situación está, para entender desde dónde quiere comunicarse. Y estas son claves ocultas que si las desarrollamos, podemos llegar a expandir en el entendimiento que tengamos de nosotros mismos. Entonces, ahí pasa por una escucha que eso lo explica muy bien el Bardo Todo, el que es un libro muy, muy interesante que si quieres un día lo podemos estudiar, podemos hacer un, Ok. Sí, sí, una sí. charla de ese maravilloso libro que, si bien lo que dice crucialmente es, nos invita
a aprender a escuchar. Eh, el que tenga el Bardotol me va a decir qué está diciendo si el Bardotol lo traducen como si fuera el libro tibetano de los muertos, pero si uno lo lee, se da cuenta que no tiene ni nada que ver con eso. No tiene, primero que no lo escribieron los tibetanos, se escribió en Egipto. Eh, Ajá, y segundo, que no tiene nada que ver con eso. Pero ¿por qué lo hilan a eso? Porque a través de la escucha, eh, los egipcios aprendieron un sistema propiamente dicho que les hacía entender cómo generar realidad y en su profundidad ellos la llevaban a, si yo resuelvo acá en este plano, o sea, en realidad yo debo resolver en este plano para ajá, poder resolver cuando yo desencarne en un plano más sutil. Pero mirá la claro, importancia que tiene esto. Si yo no resuelvo en este plano que estoy acá en la 3D, no voy a poder resolver o va a ser aún muchísimo más muy complicado resolverlo estando desencarnado. No me voy a claro, expandir con ese tema, pero sí te lo quería explicar. sí, Entonces, sí, es fundamental poder desarrollar el tema de hoy, que es la escucha, y ligarlo a la forma del logo, la forma de cómo uno habla, porque esto tiene que ver también en lo que uno emite, esta vibración. La palabra es vibración, vos lo decías. La palabra vibra y todo se rige en realidad por algo que es el sonido de vibración, la música. Uno cuando, no sé, yo toco el violín, por ejemplo, ah, y, wow, y es un sonido que tenés que estar muy atento a la escucha. Mirá cómo nos lleva sí, todo sí, a sí, la sí, misma función para poder entender si uno está aplicando eh, bien la presión, si uno está aplicando en el lugar indicado para que la nota suene como tiene que sonar, porque claro, no tener un palito, que lo digo así para que se entienda, como por ejemplo los instrumentos que son como la guitarra o el bajo, que uno apoya el dedo cerca de esa varilla y la nota ujú, suena como tiene que sonar. claro, En el violín no, en el violín vos tenés una gama infinita de sí, notas y la vibración también es infinita. Entonces uno tiene claro, que estar muy atento a esa escucha para poder darle a la nota. Pero ¿cómo uno puede estar atento a la escucha si no aprende a escuchar? Entonces, ujú, estos sonidos, estas situaciones que nos dan las claves ocultas de que no es solamente escuchar lo que dice Vane, sí, está bien, escuchar lo que dice Vane, pero escuchar, y acá viene la clave, porque la mayoría dice escuchar cómo, y la clave no es escuchar cómo, sino escuchar desde dónde, ¿desde dónde? Exacto. ¿sí? Porque el desde dónde yo lo escuche es lo que me va a dar la clave para poder saber a dónde vos te querés dirigir. Ujú, Y ahí se empieza a entrelazar un tema con otro, donde nos va a llevar a, a desarrollos muchísimo más largos, profundo, sí. pero sí, Ah, profundos y sí, sí, largos. sí. Eh, y yo te lo quiero, si me permitís, te quiero contar un ejemplo personal Sí, para sí, que dale, veas, dale. porque es algo que lo viví yo y es algo que me toca a mí personalmente. Sí, 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 sí. Eh, a lo largo de este camino he vivido varios, pero este es uno de los más claros y es uno de los más recientes aparte. Entonces es fundamental. Y tiene que ver con una experiencia propia que, que yo viví eh, hace un tiempito. Esto sucede en una situación que estoy tomando una... Sí, sí, aquí ando. Perdón, es que fui a cerrar la ventana. Sí, Listo, listo, ahí está. sí, sí, Vuelvo. Esto es una experiencia que se da a nivel personal y sucede hace muy poquito. Entonces, me gustaría compartirla porque siempre hay experiencias que nos brindan un conocimiento muchísimo mayor que algo teórico. Esta sí. experiencia se da en una especie de formación que se tenía, donde eh, más allá de lo que era la formación, a mí me llega una situación de rechazo y fundamentalmente
incluye la no valorización, o sea, habíamos establecido una serie de intercambios donde se suponía que cada uno iba a dar un valor interesante y en función de un desacuerdo, eh, puntualmente en algo que tiene que ver con un tema religioso, a lo cual yo no estoy de acuerdo, sino me gusta más lo integral, porque las religiones obviamente que separan más que integrar. Entonces, hubo un desacuerdo y esta persona me expulsa de estos grupos, de esta formación. A lo que me asombra en primera instancia porque siempre la palabra de esta persona era que no expulsaba a nadie, sino que él seguía con esa formación y todos se iban por propios medios porque no se creían capaces de llegar o porque no tenían la valentía para llegar y demás. No fue esto en mi caso. Entonces yo me pregunté automáticamente qué estaba sucediendo ahí porque tengo que vérmelo en mí que está propiciándose. Y esto es maravilloso porque yo había pagado una formación, digamos, completa y lo que hago, obviamente, es valorándome y aprendiendo de las experiencias, digo, yo esto lo tengo que valorar hacia mí y Claro, lo que me parece que es justo que yo por lo menos eh, reclame es el pago, mínimamente. Si yo no tengo, o sea, si yo te compro 2 kilos de papa y vos me das uno, te tengo que reclamar el dinero si ya te lo pagué del kilo de papa que me falta. O, ¿se claro. entiende? Entonces, reclamo el dinero. En principio ese dinero no iba a ser devuelto. Se armó todo un barullo de esta persona que decía que sí, que no. Bueno, lo cual yo sigo viendo hacia mí, porque todo esto me marcaba cosas personales. ¿Desde dónde Claro. estaba llegando eso a mí? Bueno, la cuestión es que esta persona, yo termino diciendo, bueno, si quieres pagármelo, me lo pagas, si no, quedará en ti. Lo que genere esto, esta deuda en tu camino personal, te deseo lo mejor y demás. A lo que yo lo pensé profundamente y se lo transmití. Esta persona me dice, lo mejor que puedes hacer es tomar de nuevo lo que empezaste, regresar, me dice, y por este valor que ya habías pagado, concluir lo que ya se te había dado por ese valor de dinero. A lo que inmediatamente me agarra escalofríos porque digo, esto me lleva, yo tengo 46 años, esto me lleva casi a 30 años antes, cuando tengo una experiencia totalmente desagradable que viene reflejado en mi padre por una situación similar de intercambios y de no concluir en una conclusión favorable, mi padre me termina echando de mi casa. ¿Sí? Un año después, mi madre me dice, si quieres puedes regresar. A lo que yo con bronca, obviamente, en ese momento digo que no. Pero en esta situación, y hace tan poquito tiempo, logro ver que esta situación me la está representando esta persona con esa situación de hace 30 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Hace 30 años atrás yo no me valoré, yo lo actué desde la bronca, desde el odio, desde el no entender por qué eh, eso estaba sucediendo. Ah, Perdón, se ah, me, se me cortó ahí un ratito y ya. eh, Pero sí se siguió todo. bueno, entonces vamos a hilar de nuevo, así después podemos Sí, retomarlo. sí. Eh, Esto me genera, y es crucial que se haya acabado acá, ¿no? Que se haya cortado. Me genera Sí, esta sí. situación de haberlo visto y eh, poder entender desde el amor, desde la amabilidad, hacia el mi respeto, desde amor hacia mí, ¿eh? Ojo, no estoy haciendo amor hacia lo que fui repudiado. Esta persona me ha echado. Entonces yo como decisión y agarrándome de esta experiencia antigua de 30 años, yo automáticamente digo, no,
yo no voy a regresar, pero no voy a regresar no porque no quiera, sino que no voy a regresar porque tú me echaste, no es que yo me fui. Entonces yo no tengo que Ujú. regresar. Yo no voy a Claro. volver, digo, a un lugar donde he sido echado, no he sido valorado, porque en uno de los mensajes me ha dicho que lo que yo hice no tenía valor y no, cualquiera lo podía hacer, o sea, eso es no valorarte. Ujú. Entonces, automáticamente yo digo, no, yo estoy en otra situación. Hoy me valoro, hoy me escucho, pero hoy me escucho no desde mis oídos, hoy me escucho desde mi interior, desde esa escucha interna oculta, que me da la clave para poder ver Claro. este ejemplo que te estoy poniendo. Perdón que se cortó y por ahí hubo un poquito, pero creo que se pudo entender. Si no, en otro momento lo Sí, podemos sí, sí. retomar. Eh, No, sí, sí, a mí no se me cortó, yo te escuché perfecto todo el tiempo. ok, no, porque a Y, mí me puso un cartel y tuve que sacarlo, por eso. ya, no, aquí Estaba todo estuvo terminando. perfecto. Ok, Fíjate que ahí, qué importante, o sea, partes del hecho de que tú dices, yo estoy generando realidad propia, ¿no? Ok. sí, Y escucharte, ¿desde dónde puedes estar generando eso, ¿no? Y eso es valiosísimo, porque entonces ahí tú dices, ok, voy a escuchar qué estoy sintiendo, entonces ahí es el desde dónde y cómo lo quiero afrontar eso, cómo lo voy a abordar. Hace 30 años fue con bronca, me sentí mal, me sentí triste, me sentí no valorado, etcétera. Y ahora es, güey, no, o sea, lo que hiciste, tú está bien, tú te estás dando tu valor y tienes que seguir tu camino, ¿no? Entonces ahí, desde el dónde, para dónde, lo que justo decías al principio, fuiste haciendo en este ejemplo que nos diste ese camino. exacto. Y obviamente escuchándote a ti mismo, escuchando lo que decía el otro, sin poner esa interferencia de tu ego que poder decir, no, sí, este baboso, no sé qué. No, es simplemente qué es lo que, Claro. ajá, dale, dale. Claro, porque concluyo con esto, pero es que es muy importante lo que decís. Primero quiero hacer una pequeña reseña en esto, que yo te entiendo y sé, pero más que nada por la lingüística y quiero que se entienda y que no quede ningún bache. No desde, en un momento mencionaste el cómo, pero más que el cómo es lo que rectificaste después, que es desde dónde lo escucho, desde dónde lo hago, para hacia dónde me voy a dirigir con eso. Eso sí es fundamental. Después lo rectificaste, pero quería aclararlo. Eh, y es así, es fundamental poder entender esto, porque si yo me hubiera quedado con toda una serie de mensajes muy desde el yo, desde el ego que me dio esta persona, muy con bronca, muy desde el defenderse, cuando obviamente nadie estaba agrediéndolo, pero esto también es fundamental entender el ego siempre va a defenderse, siempre. Entonces, digas lo que digas, yo te puedo, si vos no estás con la escucha bien aplicada, tu yo Exacto. va a hacer que te defiendas. Así te esté diciendo, eh, no sé, Vane, qué bella que estás, te pusiste, qué lindo que te quedó. Y vos por ahí me decís, ¿pero por qué me decís esto? Porque, o sea, tu yo va a querer defenderse si no estás escuchándolo desde el lugar indicado. ¿Sí? Exacto. Esto es fundamental. Este es el error que uno puede ver en el otro. Este es Sí. lo que se puede llamar la falla en el otro, ¿sí? Esta falla en el otro es lo que en este caso es otra persona, pero esa falla en el otro es lo que me permite ver en mi otro personal, que es el yo, ¿sí? Exacto. Entonces, esa falla en el otro permite que yo redireccione, ¿sí? Y me postule en un punto inicial y desde dónde yo me voy a empezar a mover. Porque automáticamente yo podría haber reaccionado desde el yo y defenderme. Vos tenés mi Sí, dinero, deberías devolvérmelo y que esto y que el otro. Y fue simplemente, creo que pagué ese dinero que no me fue devuelto, lo pagué contento por la experiencia que pude tener de haber claro, entendido una situación de 30 años, 3 décadas, te estoy hablando, Vane, es muchísimo. claro. Y una experiencia que yo hoy te cuento como anécdota, pero que a los 17, 18 años me generó un dolor enorme, enorme. Claro. Eh, Ujú. y que eso me llevó a tener experiencias determinadas
desde un lugar errado, porque desde un lugar donde yo no era valorado, donde yo tenía esas falencias y se me veían involucradas hasta inclusive en la parte económica, porque uno desde la falta, desde el no sentirse valorado, no se cree que puede recibir, no se cree merecedor. Entonces Claro, también se influencia en nuestra parte monetaria, en nuestra parte de generar dinero, que es sumamente importante. Estamos hablando de un lugar de un mundo tridimensional donde uno necesita regirse por la materia, la mater. Es necesario tener una postura desde donde yo me voy a dirigir en este plano. Entonces, claro. podemos dejar para otros temas que van a dar, pero es fundamental entender esto y lo podemos incorporar con la parte financiera, o sea, con el dinero propiamente dicho, que nos interesa a un montón, por no decir a todos, pero digo, hay Ajá. un público muy, muy interesado en eso, pero no Sí, puramente por el dinero en sí, sino para que veamos sí, que sí, todo va a ser influenciado. Nuestras relaciones interpersonales también van a ser influenciadas, nuestra economía, ujú, nuestro crecimiento individual, nuestro claro, crecimiento con la divinidad también. sí, Eh, la idea de esto, Vane, es, y quiero cerrar con esto que me parece fundamental, es ir haciendo eh, programa tras programa, encuentro tras encuentro, un lugar donde sea propicio para ser un, un medio de unión, un medio donde es, una la forma, inclusive vamos a poder hablar la forma de alimentarse, para qué alimentarse de esa manera, qué genera un alimento, qué genera otro, inclusive podemos llegar a hablar de geometrías sagradas, de cómo generar, o por lo menos impulsar esa realidad que queremos desde una geometría. Bueno, hay infinidad de temas. Después podemos tocar claro, algunos libros que son fundamentales para entender, eh, pero es algo crucial. Si sí. te parece, yo daría concluido con esto, te dejo que vos cierres con algo que quieras agregar. Yo cierro con esto, me parece que es fundamental y bueno, agradecerte por este tiempo compartido. No, hay al contrario, Sebas, un honor, un placer platicar contigo. Y pues sí, inmensidad. Aquí lo que se trata es de que seamos conscientes de que podemos generar y crear realidad propia. Hay muchísimas herramientas, ¿no? Muchísimas que pues esos son las claves ocultas que vamos a ir, de las que vamos a ir platicando aquí en este espacio. Esperamos que te sirvan, que te sean útiles. Si tienes algún comentario, alguna inquietud, lo que sea, mándala. Y pues ya sabes lo importante que es saber escuchar para poder generar tu propia realidad, lo que tú quieres, y no que la vida te vaya dando tumbos por todas partes. O sea, no, 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 no estás aquí para eso. Aquí ya estamos en otro nivel y créelo que lo puedes hacer. Empieza Excelente. por escucharte a ti y entonces tus interacciones con la vida, con las personas, van a ser de una manera mucho más enriquecedora. Entonces, pues Bueno, Sebas, muchísimas gracias. Un besote, un abrazote, un gracias a placer, ti. intensidad. We love you. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y pues seguimos en esta, Sebas, a seguir con estas lindas charlas Dale, y Vane. hasta las claves ocultas. Exacto. Abrazo.